Pagaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Tú eres la alabanza, Señor. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo,
Tenemos el privilegio, hermanos, de tener a este varón. Él va a estar predicando hoy en el kickoff de nuestro aniversario y apartamos ese tiempo para dar el despegue de lo que viene por delante. La semana que viene va a estar un hermano de Puerto Rico, Marco García. La otra semana va a estar un hermano de Salvador, Tito Escalante. La otra semana va a estar Claudio, una vez más, de Chile. Y la última semana, el 28, va a estar nuestra hermana Jacqueline Flynn, que es una anglosajona, pero es tremenda predicadora. Pero para no quitarle lo de hoy día. Porque muchas veces nos estamos diciendo, estamos comiendo y luego decimos, y el restaurante aquel sirve una comida bien rica. Y estamos comiendo y estamos hablando de un restaurante de por allá. No. Déjenme traerles para acá hoy día. Tenemos un privilegio grande de parte del Señor de tener a nuestro hermano Claudio López dándonos el kickoff de nuestro aniversario. Hermano Claudio, tú necesitas mucha introducción. Dios te bendiga y te use para bendecir nuestras vidas. Amen. ¿Prendió? Así, sí. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso verles, hermanos, un año más. Ya desde el 2003 que vengo, hermano. Más de 20 años. Ya tengo más de la mitad de la historia de la iglesia. Bonito, interesante, ¿no? La primera vez que vine, la iglesia ya tenía mucho tiempo más que yo viniendo, pero ahora ya yo tengo más de la mitad de los años que esta iglesia cumple. 40 años. Y nunca me voy a olvidar, hermanos, porque la iglesia cumple años con nuestro aniversario de matrimonio, así que estamos cumpliendo 40 años de matrimonio también. O ya los cumplimos en marzo. Pero damos la gloria a Dios y estamos muy agradecidos del Señor por estar una vez más con ustedes, hermanos. Estamos a las puertas del aniversario. Yo me acuerdo de los aniversarios que había en la década del 2000-2010. Yo creo haber llegado a esta congregación cuando los aniversarios eran de verdad una fiesta. Que había que armar una carpa inmensa allá afuera y había 400, 500 personas en ese lugar. Yo me acuerdo. Y había servicios todas las noches del mes. En una oportunidad fue así, todo el mes. Y había un fervor impresionante. Y hoy día uno viene y dice, la respuesta que uno puede llegar a dar es que los tiempos cambian. Puede ser, pero ¿no debieran cambiar para mejor en Cristo? Es mi pregunta, ¿no? La Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, pero termina con una frase, por su buena voluntad. Y aquí quiero introducir este tema para hoy y la verdad es que me inquieta. Porque yo creo que todos hemos sido salvos los que estamos aquí, excepto, no sé si hay alguna visita que viene por primera vez. Hemos sido salvos. ¿Cuántos han sentido el perdón de sus pecados? ¿Cuántos han sentido que el Espíritu Santo ha hecho una intervención en sus vidas y ha cambiado? Hay un antes y un después. ¿Cuántos lo sienten así? Amén. Pero, ¿qué salvó el Señor en nosotros? La verdad es que nos salvó nos salvó del pecado, nos salvó de una vieja manera de vivir,
nos salvó de tantas cosas, hermanos, que podríamos haber vivido. Si uno hace el análisis hoy día y dice, ¿de qué me ha librado el Señor? De muchas cosas. ¿Dónde estaría hoy mi vida si no hubiera sido por esa intercepción maravillosa del Señor? Pero, hermanos, Dios no solo nos salvó del pasado, Dios nos salvó para sus propósitos futuros. Y ahí es donde tenemos la dicotomía. Porque la verdad es que la Biblia dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer, pero es así. Es mi pregunta, ¿no? Me llama la atención cómo el pastor, mi gran amigo y mentor, Pastor Mena, es que es mayor que yo. Además que fue bisabuelo por segunda vez esta semana. Yo, me falta mucho para llegar a eso. Veo cómo intenta apelar a tu voluntad, hermano. Se nos viene la campaña, hermano, no falte. O sea, mi pregunta, ¿no? Ese no falte, hermano, es una apelación a tu voluntad. Es decir, si usted quiere, venga. Es eso, ¿no? Hermanos, vamos a tener unos sobres para una ofrenda de amor por la campaña. Si usted puede, haga un esfuerzo. ¿Por qué se pregunta eso? ¿Acaso no es el querer de Dios? Buena pregunta. Bendito sea el nombre del Señor. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la voluntad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. No solo que seas salvo, sino que entres en el conocimiento de la verdad. El querer o desear algo está directamente relacionado con la voluntad. La voluntad es aquello que define lo que somos, hermanos. La voluntad está en el centro de nuestro ser y es lo que podría llamarse el yo más profundo. Hermanos, ¿cuál es el problema de Dios? Si pudiéramos llamarle así. Es que Dios nos hizo con una voluntad libre. La voluntad es libre. Nadie la puede obligar o esclavizar, cada cual la entrega voluntariamente a lo que más le parezca o a lo que más le convenga. Así funciona tu voluntad. Sin embargo, sabemos el daño que la voluntad del ser humano sufrió con la caída. Quedó atrofiada y contaminada por el enemigo de Dios. Ese es el problema. Entonces quiero pensar en esto en los siguientes minutos. El acto original del mal usó de la voluntad. Amén. Hizo un mal uso de la voluntad. Y el mal uso de la voluntad, ¿sabes qué es? La desobediencia. Ese es el punto centro, ¿no? El enemigo apeló a la voluntad de Eva y al apelar a esa voluntad hizo un mal uso de la voluntad y produjo la desobediencia. La desobediencia tuvo lugar antes en la eternidad pasada, a veces decimos, ¿no? Tuvo lugar con Luzbel.
Este era el ángel principal en el cielo. La maldad se halló en él, dice la Escritura, y fue expresada en el acto de negarse a querer lo que Dios quiere. Aleluya, bendito sea el Señor. Desde luego, tal osadía fue un atentado contra la voluntad de Dios. Este es el pecado más grave que existe dentro de la escala de valores espirituales en el reino de Dios, hermanos. La voluntad de Dios es soberana, la voluntad de Dios es absoluta, es santa y justa. No se puede contender contra la voluntad de Dios, amados hermanos, porque Él es Dios y el resto somos criaturas. No puede el barro levantarse contra el alfarero para discutir por qué le están dando tal o cual forma. La desobediencia rebelde trajo la separación y la enemistad total. A partir de entonces, Luzbel pasó a llamarse diablo, que significa adversario. Significa enemigo de Dios, a tal extremo de no querer nada que provenga de Dios. Se alejó infinitamente de Dios, oponiéndose a todo lo que proviene de Dios. Así, no quiere el perdón de Dios. Satanás no quiere eso. No quiere su amor, ni la salvación. Satanás no desea la misericordia ni nada que provenga de Dios. El diablo hizo caer al primer hombre en esa misma rebelión. Recordemos, hermanos, que rebelión es resistir la voluntad de Dios. Bastó una sola desobediencia para que la ruina, hermanos, se desatara hacia Adán y a través de él a toda la raza humana. Dios es santo y en Él no hay ni una tiniebla. El juicio y el castigo vinieron como consecuencia. Y el hombre, al igual que Satanás, quedó destituido de la gloria de Dios por no querer lo que Dios quiere. Cuando el hombre cayó, su voluntad quedó ligada a la voluntad de Satanás. El pecado forma parte de su naturaleza. Y aunque sepa lo que es bien, lo que es el bien, no puede hacerlo y no puede evitar pecar. Así es un esclavo del pecado. Sin embargo, para el hombre, a diferencia de Satanás y sus ángeles caídos, para el hombre sí hubo salvación. La caída hizo un daño tremendo en la voluntad del hombre, eso es verdad. La salvación de Dios consiste en traer a la obediencia de su reino la voluntad caída del hombre. Ese es el objetivo de la Escritura. Traer a la obediencia del reino de Dios tu voluntad que estaba caída. Aunque esto es un proceso que dura toda la vida de un cristiano, mis amados hermanos, en la salvación inicial se recuperó por lo menos el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Por lo menos, hermanos, se recuperó ese día que tú fuiste salvo, se recuperó el deseo de hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos salvar la salvación de la voluntad caída. La salvación de la voluntad consiste en volver a Dios. Tiene que salvar la voluntad del hombre. El creyente puede experimentar mucha satisfacción en Dios y obtener muchos conocimientos de la Biblia. Pero si su voluntad no ha sido recuperada, su experiencia con Dios aún seguirá siendo superficial. Existen dos voluntades opuestas en el universo.
está la voluntad de Dios y la de Satanás. El hombre se inclina ante una u otra. Con la caída, la voluntad se hizo esclava de Satanás. Desde entonces el hombre ha estado asintiendo a la voluntad del enemigo y resistiendo la voluntad de Dios. Por eso cuesta hacer evangelismo. Al aceptar las propuestas del enemigo, todos sus actos pasan a estar controlados por el adversario, hermanos amados. Cuando nuestro Señor estuvo acá, encontró en su propio pueblo, los israelitas, esa naturaleza. Fíjese, Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué dice Jesús a los judíos, a los hijos de la ley? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, menos mal que, hermano, que no venga Jesús a mirarnos esta mañana aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la voluntad porque no hay verdad, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. El querer y el hacer de los judíos estaba bajo la voluntad del diablo. Hermanos, ellos tenían una religión. Ellos eran herederos de un culto. Ellos eran herederos de los pactos y de las promesas de Dios. Estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham. Sin embargo, su voluntad estaba sujeta a la voluntad del diablo. Qué vanos son los recursos de la religión, hermano, y los esfuerzos del hombre por su propia salvación. No existe otra salvación de la que Dios le da de lo que viene de Dios. No existe otra forma. La salvación pertenece a nuestro Dios. Dios ha decidido salvar. Y eso es un decreto y una obra que sale de su propia voluntad. Es la voluntad de Dios. El hombre se encuentra muerto y por lo tanto imposibilitado de hacer nada por sí mismo en cuanto a la salvación. Aunque Dios quiere salvarlo, hermanos, no se lo puede imponer. El Señor quiere salvarte, pero no te obliga. No puede decidir por el hombre, aunque es su voluntad salvar, pero no lo puede obligar a quererlo ni a aceptarlo. A lo más puede persuadir con ruegos, enviando a sus embajadores a pregonar: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios quiere. El asunto es cuánto queremos nosotros. El hombre tiene que querer porque Dios no puede violar sus propias leyes. Sin embargo, hermanos, la salvación que el hombre tiene que querer es solamente la que Dios le da desde arriba y no la que a la que a él se le antoje. Porque nada que venga de sí mismo le puede salvar. Debemos entender, hermanos, que es Dios el que quiere salvar y nosotros aceptamos o tenemos que querer la salvación que viene de Él y nada más. La salvación jamás se origina en nosotros. Todo lo que se origina en el hombre es inaceptable a los ojos de Dios. La voluntad del hombre está caída y es Dios quien llega al hombre para levantarlo. Bendito sea el Señor. Entonces Dios tiene, hermanos, entonces solo tiene que aceptar lo que Dios le ofrece. Pero la voluntad del hombre, hermanos, el problema está en nuestra voluntad. Porque es rebelde y resistente. ¿Nos damos cuenta de lo perdido que está el hombre?
la responsabilidad de perderse o salvarse recae en nosotros. Así como la caída fue un pecado de la voluntad del hombre en desobedecer, la recuperación de su voluntad caída, ella debe regresar a la obediencia de Dios. Cuando el hombre acepta la palabra de Dios por el Evangelio, es socorrido por el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Señor, para levantar su voluntad caída y traerla a la obediencia de la fe del Hijo de Dios. Entonces lo que espera Dios es un abandono y una entrega de nuestra voluntad. En la salvación de la voluntad caída debe haber un deseo de abandonar la voluntad propia, y eso es lo difícil. Abandonar su independencia y entregarla a Dios para unirla con la voluntad de Dios. Romanos, que es el libro que estamos viendo en las clases de los viernes, en el capítulo 6, versículo 19, dice: hablo como humano. Fíjese cómo se refiere el apóstol Pablo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Hasta donde llega Dios, ¿no? Tiene que hablarnos como humanos, por nuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y les hablo como humano. Pablo dice que a causa de nuestra humanidad, de nuestra humana debilidad, voluntariamente nos hicimos esclavos del pecado, hermanos. Luego nos esclavizó más. Nada podía hacer para ser libre del pecado. Nada teníamos en nosotros. Pero vino Cristo y nos libertó de la esclavitud del pecado y ahora somos libres. ¿Qué haremos entonces con nuestra libertad? Aleluya. Somos tan débiles, hermanos, que no sabríamos qué hacer. Así que lo que más nos conviene es entregar nuestros miembros a la justicia, hacernos esclavos voluntarios de la justicia de Dios. Oh, gloria a Dios. No basta, hermanos, dejar de servir a la inmundicia. En el camino de unir nuestra voluntad con la de Dios, encontraremos, hermanos, cuán horrendo es tu yo. Cuán díscolo es. Cuán engrosado y cuán astuto es tu yo. Es engañoso, es individualista, es difícil de reconocer. Se esconde y se asoma, es sutil, es aparatoso, es especialista en autodefensa. No me diga eso, tenga cuidadito, porque nuestro yo es así, es especialista en autodefensa. Que cuesta corregirnos, que cuesta que alguien venga y nos diga: te tengo que decir esto, hermano, porque no está bien lo que haces. A ver, espérese un poco. Y salta el yo, ¿no? Qué terrible que es nuestro yo, hermano. Hermano, ¿sabe qué es lo mejor? Porque ese yo no tiene remedio. ¿Sabe lo mejor que podemos hacer? Es que ese yo se muera. Pero lo queremos tanto, hermano. Oh, si comprendiéramos la necesidad de morir al yo, ¿cuántos golpes nos evitaríamos? El evangelio que predicamos tiene que producir una unión de nuestra voluntad con la de Dios. Y si no es así, algo está fallando en nuestra misión. Tal vez hayas tenido una actitud de asentimiento intelectual a la palabra de Dios. Sabes desde niños que Dios existe, sí.
Pero saber esas cosas en tu mente no te salvará si no has rendido tu voluntad a la de Dios. Estarás de acuerdo con Dios en muchas cosas y en otras tantas lo habrás sentido muy cerca, al extremo de llegar a sentir un llamado y su presencia. Sin embargo, aún retienes tu propia voluntad. Ni la mente ni las emociones harán que te unas a Dios, sino la rendición de tu voluntad a la de Él. Los hombres han inventado religiones para la mente. Los hombres han creado doctrinas para la razón. Ambas son totalmente inútiles para salvar la voluntad del hombre caído. Unos presentan la vida cristiana como un sentimiento de gozo y paz. Otros la presentan como un conocimiento muy profundo, teológico. Ni lo uno ni lo otro, hermano. Si el llamado de Dios no ha doblegado tu voluntad para que quieras lo que Dios quiere y aborrezcas lo que Dios aborrece, aún no es suficiente. Entonces, aquí viene el trato, hermanos. Dios requiere de disciplina. La palabra discípulo significa uno que está bajo disciplina. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? No sé, hermano. Porque solo es discípulo aquel quien está bajo la disciplina de Dios. Debido a la obstinación de nuestra voluntad, Dios permitirá que nos pasen muchas cosas, algunas desagradables, a fin de conseguir que unamos nuestra voluntad a la suya. Dios nos despojará a veces de nuestros bienes, de nuestra salud, a veces hasta de la familia, la fama, lo que sea, exceptuando nuestra voluntad, con tal de someter nuestra voluntad a la de Él. No existe otro modo, hermanos. Muchas veces seremos privados del gozo de su presencia. Nos hará pasar por la sequedad espiritual a fin de que anhelemos solo de Él. A veces pasaremos días oscuros, quedaremos sin el consuelo de Dios, seremos despojados de todo lo agradable si es necesario para que lo anhelemos a Él. Dios es amor, pero lamentablemente muchas veces no respondemos al amor de Dios, sino a su disciplina. La voluntad del creyente ha de ser quebrantada, por lo cual Dios deja caer su mano rectora, golpeando a sus hijos, aleluya, afligiéndolos, a fin de conseguir la unión de su voluntad con la de ellos. Dios hará que sus hijos se les rindan, no los puede obligar, pero sí los puede persuadir y puede empujar muchos medios para la persuasión hasta que logremos abandonar nuestro ego, nuestro propio yo. La vida del alma tiene mucha fuerza y confianza en sí misma, hermanos. La disciplina de Dios hará que paulatinamente el creyente vaya perdiendo esta clase de vida, aleluya, y prefiera el cambio, la vida de Dios en él. Los hombres más espirituales han sido los que más han aprendido a negarse a sí mismos. Los que han llegado más lejos en el camino de nuestra unión con Dios son los que ya no viven, sino que Cristo vive en ellos. Quiero concluir en esta mañana. Fíjese el trato que hubo con el apóstol Pedro. En Mateo capítulo 26, versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué llora Pedro aquí? ¿No tenía él la revelación de Cristo? ¿No era Pedro el que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente?
Hermanos, ¿no era él ya un hijo de Dios? ¿No era él un hombre que había sido mencionado por Cristo como un apóstol? No está llorando por lo que nosotros normalmente llamamos un pecado, tal vez. Él estaba llorando, hermanos, porque vio cómo se desmoronaba su yo. Porque minutos antes, momentos antes, Pedro le había dicho a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo soy el mejor. Yo nunca me escandalizaré. Yo soy un buen cristiano, hermano. A mí no me venga a decir cosas. Qué tremendo era Pedro, hermano. Era orgulloso. Tenía un sentimiento de superioridad sobre sus hermanos. Tenía un altísimo concepto de sí mismo. Y cuando se ve confrontado con su propio yo, a su pensamiento, su superioridad, y se da cuenta que sus pensamientos humanos no le alcanzan. Aleluya. Cuando se ve confrontado a la prueba, entonces fracasa estrepitosamente y tiene que salir corriendo de ese patio de Anás donde se encontraba, y sale llorando porque era necesario destruir su yo. Hermano, poner tu propia vida, tu propia voluntad en el altar debe producir algo. Hermano, tienes que pasar por la vergüenza, porque tú no alcanzas para salvarte. Hermano, preguntémonos esto, hermano. ¿Por qué nos tienen que estar repitiendo las cosas? Quiero volver al comienzo con el texto que comenzamos. Si Dios pone en nosotros el querer como el hacer, ¿por qué hay que estarte recordando las cosas? Si Dios pone en nosotros el querer como el hacer, ¿por qué hay que andarte pidiendo una ofrenda para la campaña? ¿Por qué? ¿Por qué hay que estarte casi rogando que vengas al servicio de la tarde? Porque todavía hay mucha gente aquí, perdón que lo diga, hermano, que todavía son dueños de su voluntad. Y hay que andarles pidiendo casi permiso. ¿Pueden venir? Hágase el tiempo, hermano. Viene un retiro de varones. Haga esfuerzo. Como que fuera algo que depende de usted. ¿Todavía? Hermano, lo único que respeta a Dios es a veces el trabajo que Él mismo te dio. Ah, por trabajo, ok. Pero hermano, nada más. Es que dice la Escritura que recién leíamos, que nosotros tenemos nuestros miembros. Y ese es el problema, que tu cuerpo es dueño de ti mismo todavía. ¿Cuántas veces has llegado a casa y dices: no, es que ya estoy cansado, por hoy día no voy? Eso es voluntad propia. Y entonces, ¿dónde está la palabra de Dios que dice que Él renueva las fuerzas del cansado y da fuerzas al que no tiene ninguna? ¿De dónde salió ese texto entonces? Es que no funciona con la voluntad propia. Funciona solo con aquellos que han rendido su propia voluntad al Señor. Hermano, ¿te das cuenta que el cambio que queremos en esta congregación pasa por ti? El Señor ya ha hecho todos los esfuerzos. El Señor ha dado un hombre con mucha unción. Hombres con mucha unción que predican desde este lugar. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más quiere la iglesia? Hermano, lo único que esperamos es que pongamos nuestra propia voluntad en el altar del sacrificio. Y de eso vamos a hablar esta noche. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre, he aquí tu pueblo, Señor. Tú lo salvaste.
Pero debemos reconocer delante de tu altar en esta mañana, Señor, que todavía muchas de las cosas que pertenecen a la fe y a tu palabra pasan por nuestra decisión personal humana. ¿Cuántas veces te hemos dicho, Señor, si puedo, vengo? ¿Cuántas veces hemos pensado, Señor, no, es que tengo que ver primero antes de dar una ofrenda? ¿Qué tengo que ver? Señor, ¿qué prioridades tengo en mi vida? ¿Por qué es tan difícil, Señor? Me pregunto esto, volver en la tarde al culto. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Es porque todavía, Señor, nuestra propia voluntad nos está dominando. Se esconde. Es sigilosa. De repente aparece. De repente se esconde. Señor, yo no quiero más que ocurra eso, Señor, en mi vida. Puedes decirle, Señor, Señor, yo quiero hacer morir mi propia voluntad. Quiero morir al yo, quiero morir a mis propios deseos, quiero morir a mis propios pensamientos, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, porque el pastor no debiera estar repitiéndonos tantas veces algo que debiera ser obvio para alguien que tiene rendida su voluntad a la del Señor. Rinde tu voluntad, hermano. Pero ese rendir no es una emoción que se pueda dar en este minuto. Es un acto que se va a ver en cada día de encuentro en este lugar. Es un acto que se va a ver en el sobre de esa ofrenda que se va a entregar. Es un acto real. La voluntad mueve el ser. Tú te mueves de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no hay nada que más que decir. Dios tenga misericordia de nosotros. Señor, ¿por qué no cautivas nuestra voluntad? Porque depende de nosotros. ¿Le entregarás tu voluntad al Señor?